Hola a todos. En este vídeo explicaremos detalladamente qué pasó en el último episodio y qué pasará en los próximos episodios. Antes de pasar al vídeo, no olvides darle me gusta. Fratiftli está bajo la sombra de la tragedia de Songul. Zeynep lucha con una culpa abrumadora. El plan siniestro de Gözde dejó a Songul en el hospital. Todo comenzó cuando Arzu dijo: Songul sabe quién quemó el árbol en Ruzgal Tepe. Zeynep fue tras Songul. Intentó detenerla. Songul se lanzó al camino. Gözde, con un autorobado, atropelló a Songul. Alil fue testigo del accidente. Zeynep quedó paralizada por el shock. Songul fue llevada de urgencia al hospital. La cirugía fue exitosa. Pero el doctor advirtió que Songul podría quedar discapacitada. Zeynep se culpa a sí misma. Todo es por mi culpa, dijo, entre lágrimas. Alil, consolándola, dijo: mi bella, no es tu culpa. Intentó calmarla. Zeynep donó sangre para su tía. Alil, emocionado, dijo: tienes un corazón increíble, mi vida. Songul, al despertar, confrontó a Gözde. Me engañaste, dijo, furiosa. Gözde, con frialdad, respondió: esto es mejor para ti. Usaremos la culpa de Zeynep. Songul, llorando, dijo: destrozaste mi vida. La policía investiga el accidente. Zeynep explicó: todo pasó en un instante. No vi el auto. Songul se lanzó al camino. La policía les pidió no abandonar el pueblo hasta que Songul dé su declaración. Alil, a Hakan, ordenó: encuentra quién conducía ese auto. Habló con determinación. Songul, ante la policía, dijo: Zeynep es inocente. Fue un accidente, culpen al auto. Zeynep se sorprendió por la defensa de Songul. Alil, esperanzado, dijo: quizá tu tía esté cambiando, mi sueño. Gözde, en el hospital, dijo a Songul: nuestro plan funciona a la perfección. Celebró su regreso a la mansión. Pero Songul, desesperada, dijo: ¿y si quedo discapacitada? ¿Cómo lo ignoras? Zeynep decidió encargarse del cuidado de Songul. No necesitamos fisioterapeuta, dijo, con firmeza. Songul, a Zeynep, dijo: necesito a otros hasta para un vaso de agua. Sus palabras la hundieron en la culpa. Zeynep, con dolor, dijo: haré lo que pidas. Songul tiró la sopa, diciendo: ¿la hiciste caliente a propósito? Su voz estaba llena de rencor. Zeynep, en silencio, limpió sus lágrimas. Alil, a Zeynep, dijo: no te hagas esto, mi amor. Fue un accidente, no eres culpable. Zeynep, rota, dijo: arruiné la vida de alguien. Ordenó trasladar la habitación de Songul a la mansión. Tal vez esto alivie mi conciencia, dijo, sin esperanza. Gulan llora por la condición de Songul. Mi tía se recuperará, ¿verdad?, dijo, abrazando a Merve. Merve, consolándola, dijo: oremos, todo se arreglará. Tu les visitó a Songul en el hospital. Justicia divina, el mundo da vueltas, dijo, burlándose. Songul, furiosa, gritó: largat. Tulay, riendo, dijo: no eres más que un cadáver. Eren intenta confesarle sus deudas a Selma. Hablaré de la separación, dijo, para sí mismo. Selma sospecha. Eren me evita, dijo, preocupada. Fingió sonambulismo para no hablar. Eren, resignado, dijo: hablaremos mañana. Kimet, a Selma, dijo: no confíes en los hombres. Le llenó la mente de dudas. Arzu enfrentó a Zeynep. Lo oí con mis propios oídos, dijo, defendiéndose. Zeynep, enojada,
dijo, por tus mentiras está así. Halil calmó a Zeynep. Deja a Arzu, mi todo, dijo, abrazándola. Le preparó una sopa de tarana. No has comido nada desde la mañana, dijo, con cariño. Hakan, a Halil, informó, el auto era robado, lo dejaron en el bosque. Halil, furioso, dijo, no descansaré hasta resolver esto. El culpable de quemar el árbol en Ruzgal Tepe sigue desaparecido. Songül no deja de torturar a Zeynep. Mira mi miseria, estás orgullosa de tu obra, dijo, con sarcasmo. Zeynep, destrozada, dijo, haré lo que quieras. Gozde celebra el éxito de su plan. Atrapamos a Zeynep con su culpa, dijo, triunfante. Songül comenzará fisioterapia con esperanza de recuperación. El doctor dijo, podría ser temporal, pero requiere paciencia. Halil, a Songül, prometió, encontraré al culpable de esto. Zeynep se dedica al cuidado de Songül. Pero el fuego de venganza de Songül no se apaga. Fratiftli se precipita hacia una nueva tormenta de culpa, intrigas y dolor. Zeynep sigue cargando la culpa por la condición de Songül. Se siente responsable de su discapacidad. Songül, en la mansión, intensifica su venganza. Aprovecha cada momento para herir a Zeynep. Zeynep, a pesar del dolor, permanece a su lado. Halil, preocupado, dijo, mi bella, no me gusta que sea su cuidadora. Zeynep, confiada, respondió, puedo manejarlo, mi vida. Ella organiza sus negocios para enfocarse en Songül. Hoy firmará un contrato con Ozgur Bey. Pero Gozde sabotea el acuerdo. Los documentos se mojaron, las firmas se borraron, dijo, con malicia. Zeynep, frustrada, pregunta, ¿dónde están Halil y Serdar, Gulan? Gulan responde, fueron al taller. Zeynep va tras ellos, sospechando problemas. Gozde manipula a Serdar para trabajar con ella, no con Zeynep. El análisis indica que Zeynep podría renunciar al proyecto. Serdar, a Halil, pregunta, ¿cuál es tu decisión? Halil, dividido, quiere apoyar a Zeynep. Gozde insiste, puedo ayudar a Zeynep, Serdar. Suplan et Aljar a Zeynep de Halil. Halil prepara una sorpresa para Zeynep. Envió una muestra de su perfume a un laboratorio extranjero. Zeynep, ilusionada, dijo, creí que las sorpresas acabaron en la luna de miel. Halil, sonriendo, respondió, nuestra vida será una luna de miel, mi sueño. Pero la felicidad se nubla. Halil nota moretones en los brazos de Zeynep. Halil, furioso, podría confrontar a Songül. Tulay sigue causando estragos. Tras humillar a Songül, ahora tensa la relación de Eren y Selma. Eren, a punto de confesar, enfrenta el rechazo de Selma. Songül y Göz de fortalecen su alianza contra Zeynep. Zeynep, agotada, lucha por mantener su bondad. Halil, protector, dijo, mi amor, tus lágrimas me destrozan. Fratiftli se tambalea entre secreto y traición.